Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Él mismo se presentó así a su pueblo en Éxodo 3:13 al 15. Dijo Moisés a Dios: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así pues, Jehová es el nombre de Dios y significa yo soy el que soy. Pero Jehová es el nombre del trino Dios. En Génesis 3:22 se nos dice que dijo Jehová Dios, singular: he aquí el hombre es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal. Por tanto, en el Dios que es uno hay tres personas. Por tanto, al igual que el Padre y el Espíritu, Jesús es Jehová. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 8:58. Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 13:19. Os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y Juan 18:6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En los tres textos que hemos leído, vemos que Jesús es el yo soy, yo soy. Y el cuarto texto, el primero de ellos, es el yo soy juntamente con el Padre. En definitiva, el nombre de Dios es Jehová. Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo, Jehová es el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el pueblo cuyo Dios es Jehová? En la bienaventuranza que hemos mencionado antes, hemos dicho: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así pues, nos preguntamos: ¿cuál es el pueblo cuyo Dios es Jehová? Y según el Salmo 144, este pueblo lo forman todos aquellos que son conscientes de su fragilidad y de su pecado. Por el pecado no somos nada ante Dios. Por tanto, nadie tiene derecho a exigir cosa alguna a Dios. En el Salmo 144, versículo 3, se dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, para que lo estimes? El ser humano en sí, en su naturaleza pecaminosa, no es nada, no tiene ningún valor, ni ante Dios, ni ante sí mismo. Por el pecado, el ser humano solo es carne y polvo, existencia terrena, concupiscente y mortal, es lo que quiere decir esto de carne y polvo. En Génesis 6:3 dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y en el Salmo 103, versículo 14, se dice: él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por tanto, el primer versículo que hemos leído ahora, de último, dice que el hombre es carne, es decir, es mortal, es finito, tiene un límite en su estancia en la tierra. Y el segundo texto dice que es polvo, indicando que el ser humano es frágil y que fue tomado del polvo y al polvo tiene que volver. Así pues, nadie será tenido en cuenta por Dios si antes no reconoce su breve condición temporal, su breve condición terrena. En Job 14:5 se nos dice que sus días están determinados y el número de sus meses le pusiste límites, de los cuales no pasarás. Esta es la condición del ser humano. Sus días están determinados. El número de sus meses están determinados.
tiene límites temporales de los cuales no pasará. Y en el Salmo 103, versículo 15 al 16, se dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. En este texto se compara al hombre con la hierba del campo, que es efímera, que es breve en su paso por la tierra. El hombre es como la hierba, florece como la flor del campo. Y en el Salmo 144:4 se dice que el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Es decir, el ser humano es breve, es frágil, es temporal, y el hombre debe reconocer esto. Debe de reconocerlo para arrepentirse de sus pecados. Sin reconocer nuestra condición humana, frágil, pecaminosa, temporal, sin reconocer estas cosas, nadie será salvo. Dice el Salmo 28, versículo 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Dios es el Salvador. Dios es quien salva a su pueblo. Pero para ello, cada persona de forma individual, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí, debe de reconocer su condición frágil y pecaminosa. En el Salmo 51, 3 al 4 y 9 al 10, se dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Así pues, el ser humano debe, igual que hizo el salmista en este salmo, debe de reconocer su pecado delante de Dios, debe confesar su pecado a Dios y debe acogerse a la misericordia de Dios, buscando de ella que Dios borre sus pecados, que Dios le dé un corazón limpio. Según el Salmo 144, el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová Dios, lo forman todos aquellos que tienen fe real en Jehová Dios. No solamente que han reconocido sus pecados, su frágil condición, sino que tienen fe en Dios. El que es salvo tiene la certeza de que Jehová Dios es su roca. Él, Dios, es el fundamento que sostiene y capacita el alma de un creyente, de un hijo de Dios. En el Salmo 144, versículo 1, se dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y en el segundo de Samuel 22, 32 y 47 se dice, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. En estos dos textos se repite que Dios es la roca del creyente. Dios es mi roca. Dios es mi roca. Quiere decir que Dios es el fundamento firme de la vida de un creyente. La casa espiritual de un creyente está edificada sobre la roca que es Dios. No está edificada sobre un fundamento de tierra, un fundamento vano, sino sobre la roca firme que es Dios. En el Salmo 144, versículo 1 al 2, se dice, bendito sea Jehová, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado.
No solo Dios es la roca o fundamento de la vida de un creyente, fundamento firme, que es lo importante, sino que Dios es el castillo o fortaleza del creyente. Esto es una metáfora tomada de la antigüedad, en la que un castillo significaba una defensa, una protección frente a la adversidad, frente al enemigo, frente a la bestia salvaje. Vivir en una ciudad amurallada, vivir en un castillo, suponía tranquilidad, suponía gozo, suponía protección. Por tanto, decir que Dios es mi castillo, mi fortaleza, es decir que el creyente está seguro en Dios, está protegido, su alma está segura en Dios. No hay para un creyente incertidumbre, no hay para un creyente miedo al más allá, a qué va a suceder después de la muerte. No hay miedo a un creyente, ni siquiera a la muerte, porque Dios es su roca, porque Dios es su castillo, su fortaleza. Así pues, el salvo, aquel que tiene la salvación, cree y percibe a Dios como su fortaleza cercana, además, como su fortaleza pronta para ayudarle, porque le conoce, porque experimenta su gracia y su poder. En el Salmo 144, versículos 5 al 7, dice el salmista: Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humén, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Aquí el salmista ve a Dios cercano, pronto, para acudir en su ayuda. Tener a Dios como roca, como fortaleza, es tener la protección, la ayuda, el cuidado cercano, pronto. Así pues, un creyente, un hijo de Dios, es una persona que percibe la cercanía, la protección, el cuidado de Dios como algo real, como algo genuino, cotidiano también. Un creyente no es alguien que de oídas ha oído, sino que ha visto a Dios con los ojos de la fe. No en el sentido físico. Un creyente no ha visto a Dios en el sentido físico. Le ha visto con la fe, quiere decir que percibe la presencia de Dios en su vida, a través de la gracia, a través de la misericordia, a través de la providencia, permitiendo que sucedan cosas buenas, produciendo ayuda, protección, cuidado, provisión. A través de todas estas cosas, un creyente percibe a Dios en su vida. ¿Y por qué es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová? ¿Por qué? Porque los que forman este pueblo tienen unas señas de identidad. El pueblo de Dios se caracteriza por tener unas características que han sido mencionadas en el Salmo 144, en los versículos 1 al 14. Por eso, al llegar al 15, dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿Qué tiene el pueblo de Dios? Lo que ha sido mencionado en los versículos 1 al 14 del Salmo 144. Por eso se pasa a decir, acto seguido: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. El pueblo de Dios, en esos versículos 1 al 14, el pueblo de Dios da culto a Dios, adorándole mediante la alabanza. Salmo 144, 9, uno de esos 14 versículos anteriores. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Así pues, el pueblo de Dios es bienaventurado porque tiene una relación con Dios. No solamente
dice de boca creer en Dios y amar a Dios y mantener una relación con Dios, no solamente lo dice de boca, sino que con sus hechos el creyente mantiene realmente, diariamente, una relación con Dios. Y esa relación se muestra, como hemos leído, en la alabanza. Un creyente alaba a Dios y le adora mediante la alabanza, mediante la oración, mediante la escucha de la palabra de Dios, mediante la comunión de los santos. En definitiva, un creyente adora a Dios. En Juan 4:23, Jesús dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los hijos de Dios no adoran ídolos, no adoran imágenes, no adoran tampoco santos, ni vírgenes, ni ninguna cosa, sino solo a Dios, solo a Dios. Como dijo Jesús en el Nuevo Testamento a Satanás, cuando éste le estaba tentando: vete, Satanás, porque solo a Dios adorarás y a Él servirás. Solo a Dios. El creyente adora solo a Dios. Lo hace mediante la alabanza, mediante la oración, mediante la escucha y proclamación de la palabra, mediante la comunión de los santos, de muchas maneras, pero el creyente adora a Dios y lo hace cotidianamente. No es algo para hacer una vez al año, o cada 3 años, o cada 5 años. Es algo cotidiano, forma parte de la relación viva con Dios. El pueblo de Dios, que adora a Dios, se nutre y crece. Es un pueblo vivo, orgánico. Dice el Salmo 144, versículo 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Un creyente, juntamente con su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su familia en definitiva, adora a Dios, da culto a Dios, sirve a Dios. Y esto hace que la fe se propague de unos a otros. La fe es un don de Dios, pero Dios, para dar ese don, utiliza a personas, utiliza su palabra, utiliza el poder del Espíritu Santo, en definitiva usa medios para transmitir el don de la fe. Y el pueblo de Dios es bienaventurado, no solo porque mantiene una relación con Dios a nivel individual, cada creyente, sino porque esa relación con Dios seguirá en el tiempo, porque los hijos de los creyentes y los hijos de sus hijos serán también, según la promesa de Dios, adoradores de Dios. Por tanto, esta es una seña de identidad de los creyentes. Los creyentes verdaderos adoran solo a Dios y lo hacen ellos juntamente con sus familias y juntamente con sus hijos. También otra seña de identidad de los que son parte del pueblo de Dios es tener la bendición de Dios. Un creyente, un hijo de Dios, alguien que es pueblo de Dios, tiene y cuenta con la bendición permanente de Dios. En el Salmo 144, 10 al 11, se dice: tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Dios protege a los suyos, como hemos visto. Les protege del mal, les protege del maligno, les protege de los enemigos, les da la victoria en sus problemas, en sus luchas, les rescata de la maligna espada. Dios, en definitiva, bendice a sus hijos. Y esta es otra seña de identidad que muestra, otra seña que caracteriza a los hijos de Dios. El tener permanentemente, constantemente, su protección, cuidado y provisión.
El pueblo de Dios ve cómo el Señor cubre sus necesidades y lo hace además con abundancia. Salmo 144, 13 al 14. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. En aquella época, una sociedad agrícola y ganadera, en aquella época, decir que los graneros estarían llenos y los ganados se multiplicarían, era decir que se contaba con la bendición y prosperidad de Dios. Hoy en día nuestros graneros y nuestros ganados son otros. Hoy nuestros graneros vienen en forma de sueldo, en forma de ganancia, a través de un trabajo, a través de una empresa, a través de un negocio. Pero Dios bendice a los suyos y bendice el fruto de su trabajo, el fruto de sus manos, para que no les falte de nada. Joven fui y he envejecido, dice la palabra de Dios, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así pues, el pueblo de Dios experimenta la bendición permanente de Dios. Una bendición no solamente en momentos y situaciones ordinarias, cotidianas, sino también en momentos extraordinarios de la vida. A veces nos suceden problemas, nos acontecen adversidades como enfermedades, como accidentes, como conflictos interpersonales con personas, y muchas de estas cosas nos suceden sin buscarlas. Una persona no enferma en principio porque quiere, sino porque le sobreviene la enfermedad. Una persona no tiene un accidente porque quiere, en principio, sino porque le sobreviene una situación catastrófica que produce el accidente. Y una persona tampoco, en principio, no busca ni quiere tener enemistades, en principio, ¿verdad? Pero le suceden. Hay personas que se pueden volver nuestros enemigos sencillamente pues por envidias, por celos o por cualquier otro tipo de cosa. En cualquier caso, estas son situaciones extraordinarias de adversidades. Y aquel que nos provee en lo ordinario, aquel que nos provee el pan, que nos provee el sustento, que nos provee el abrigo, que nos provee el techo, que nos provee la casa, las cosas ordinarias de la vida, ese Dios bueno y maravilloso que nos provee esas cosas ordinarias, también nos provee para las situaciones extraordinarias de las que hemos hablado, es decir, enfermedades, accidentes, conflictos interpersonales. Él provee soluciones. Dice el Salmo 144, 14, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Cuando había algún problema en la plaza del pueblo, en la plaza de la ciudad, se tocaba una campana o se gritaba advirtiendo del peligro. El texto está diciendo que aquellos que tienen a Dios como roca, que aquellos que tienen a Dios como castillo, no tendrán que hacer salida, no tendrán que gritar alarma en las plazas. ¿Por qué? Porque Dios provee, porque Dios bendice para los suyos, en lo ordinario y en lo extraordinario. El Dios que nos da el pan, que nos da la ropa, que nos da la casa, que nos da el sustento, también nos da la salida en la enfermedad, en el accidente o en el conflicto. En Juan 17, 11 al 12 y 15, Jesús oró al Padre y le dijo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la oración de Jesús por los suyos. Este es el deseo del Señor por los suyos, que
sean librados del mal, de todo tipo de mal y del maligno. Así pues, un creyente, un hijo de Dios, aquellos que son pueblo de Dios son bienaventurados, porque Dios les cuida, les protege, porque Dios les provee para lo ordinario y para lo extraordinario. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado de la bienaventuranza que dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y nos hemos preguntado cuál es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y hemos dicho que según el Salmo 144, este pueblo lo forman todos aquellos que son conscientes de su pecado y de su fragilidad humana, y buscan a Dios con arrepentimiento y con humildad. Este pueblo lo forman todos aquellos que tienen su fe en Jehová Dios, y tienen esa fe en Jehová Dios a través de Jesucristo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y nos hemos preguntado por qué es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y hemos dicho porque los que forman este pueblo tienen unas señas de identidad, como son darle culto, como crecer como pueblo de generación en generación, y como tener muchas bendiciones de parte de Dios. En el Salmo 33, versículo 12, se dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra que somos tu pueblo por tu gracia, por tu bondad infinita, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, y porque ser tu pueblo es un motivo de dicha, de felicidad, porque tú eres la roca, el refugio, el pronto auxilio en la tribulación de tus hijos. Gracias, Señor, porque nos haces vivir confiados, nos haces vivir sin miedo, sin temor a ninguna cosa, porque a los que a ti te aman, todo ayuda a bien. Bendito seas, oh Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien estamos y por quien te conocemos. Gracias también por la salud que sigues dando a los enfermos. Te seguimos pidiendo por ellos y te volvemos a pedir, Señor, por las familias de los enfermos, para que ayudes a todo aquel que tiene algún enfermo en su casa a tener fuerza, ánimo, a tener fe, a apoyarse siempre en ti. Sabemos, Señor, que así como los enfermos te necesitan, también te necesita la familia de los enfermos. Por eso pedimos por esa familia. Gracias, Señor, por tu provisión, por las cosas buenas que nos has dado, por tus cuidados, por todo lo que eres y haces por nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.